Gracia y paz de nuestro buen Dios, amados hermanos. Una vez más, quienes habla a esta hora es el pastor Jorge Vargas y quiero dirigirme a todos ustedes desde aquí, desde el interior del auditorio principal de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elim, un descanso para su alma. Yo quiero hoy compartirles parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero compartirle parte también del llamado que el Señor nos ha hecho. En Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 2, la Escritura dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que es conveniente que nosotros declaremos, presentemos, testifiquemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es una forma de glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos salvados por Dios y fuimos llamados por Dios para que tengamos comunión con Él. Segundo, fuimos creados por Dios, salvados por Dios, llamados por Dios para que lo adoremos. Y tercero, fuimos creados por Dios, salvados por Dios y llamados por Dios para que lo glorifiquemos a través de nuestra vida. Isaías 43, el versículo 7, la Escritura dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios nos llamó para que lo glorifiquemos a través de nuestra vida. Quiero compartirles parte de mi testimonio, no cómo llegué al Señor, sino cómo se empezó este ministerio. Cómo empezó el ministerio de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elim, un descanso para su alma. Yo estuve sirviendo al Señor en un ministerio donde aprendí a ser temeroso de Dios, donde aprendí a orar, donde aprendí a vivir una vida de sometimiento al Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno. Pero después de 13 años de servir en el ministerio, sucedieron algunos problemas que ya quedaron en el pasado, como dice la Biblia en Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, cuando salgo del ministerio, donde estuve sirviendo 13 años al Señor, estuve un poco desubicado en todas las áreas. La noticia de no poder seguir en el ministerio donde conocí al Señor me dio muy duro, demasiado duro en todas las áreas. Yo me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije que me apoyara en oración, que yo iba a ir a hacer 3 días de ayuno a Bucaramanga y que durante esos 3 días de ayuno secos, sin comer, sin beber cosa alguna, Dios iba a darnos una respuesta. Me acuerdo tanto que llegamos a Bucaramanga y nos encerramos 3 días. El primer día de ayuno lo hice con el propósito de que el Señor me mostrara qué iba a hacer, si seguía en la obra o volvía a trabajar en lo material. Y si seguía en la obra, ¿con qué iba a ser la obra del Señor? El segundo día lo ofrecí al Señor con un segundo propósito, y es: Señor, ¿dónde quieres que me ubiques? ¿Aquí en mi ciudad o regreso a Bogotá, donde está mi familia? Y el tercer propósito del ayuno fue: Señor, quiero que sanes mi corazón, quiero que saques de mí el odio, el rencor, el resentimiento que tomó el control de mi vida a causa del problema ministerial que tuve, de las personas que me dañaron, que me lastimaron. Durante esos 3 días de ayuno empecé a leer la Biblia y me acuerdo tanto que cuando llegué al capítulo 22 de Génesis, empecé a leer Génesis. Durante esos 3 días
el Espíritu Santo puso el deseo de leer todo el libro de Génesis. Entonces, cuando llego al capítulo 22 de Génesis, el Señor habló profundamente a mi espíritu referente a lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer, que era ofrecer a su hijo en sacrificio, a Isaac, a su único, al que amaba, al que tanto había esperado. Muchos años atrás, o tal vez unos 4 años atrás, habíamos comprado un apartamento sobre planos en Bucaramanga y yo estaba en los 3 días de ayuno en ese apartamento. El Señor entonces me dice, bueno, sacrifica este apartamento, véndalo. Me faltaba la mitad por ser pagado, que había sido como pignorado al banco por 5 años hasta que la deuda no fuese pagada, y entonces había dado la mitad. Un cuñado me dio la mitad y él tomó la deuda, y de esa manera entonces el Señor respondió a la primera oración. El Señor respondió a la primera oración y ya sabíamos que el Señor quería que siguiéramos haciendo la obra del Señor. El segundo propósito era dónde nos íbamos a establecer. Y bueno, el Señor entonces habló a nuestro espíritu que el lugar donde me debería establecer no era mi ciudad, sino aquí en Bogotá. Dios respondió. Y el tercer propósito era para que el Señor pudiera sanar nuestro corazón y nos enseñara a perdonar a las personas que nos habían dañado, pero que también me enseñara a pedir perdón. Y amados hermanos, cuando llego al capítulo 24, al capítulo 50 de Génesis, en el versículo 20 está escrito que cuando muere Jacob, ahora los hijos de Jacob dicen, mi hermano José nos va a matar, ya que mi padre ha muerto, va a ser venganza por lo que le hicimos y nos va a matar. Mejor vayamos y humillémonos delante de José, nuestro hermano. Cuando los hermanos de José vienen y piden perdón y se humillan, José le dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien para conservar la vida de un pueblo numeroso. En ese momento el Espíritu Santo me dijo, Jorge, el daño que le quisieron hacer, yo se lo voy a convertir en bien, para que usted restaure la vida de muchas personas que salieron como usted o que fueron perjudicadas como usted. Así que, amados hermanos, leyendo la palabra del Señor, el Señor empezó a responder. Luego empezamos a seguir leyendo la palabra del Señor, a Números, a Deuteronomio, y el Señor nos habló. Cuando Israel sale de Egipto, ellos vagan por el desierto, pero luego llegan a un lugar llamado Mara, donde las aguas eran amargas, y el pueblo clamó al Señor, y el Señor los sacó de Mara y los llevó a un lugar donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon, allí descansaron. En ese momento el Espíritu Santo me dijo que todas las personas que estuvieran en la amargura de la vida por diferentes tipos de problemas vendrían a Elín, donde ellos serían restaurados. Y es ahí donde nace el nombre de Iglesia Cristiana Pentecostés Elín, un descanso para su alma. Nuestro eslogan es un descanso para su alma, porque Dios nos habló que usaría Elín para restaurar personas. Dios nos habló que usaría este ministerio para que cada persona que estuviera en la amargura de la vida por diferentes tipos de problemas iban a encontrar un descanso en la presencia del Señor, y de esa manera serían restauradas. Hace 8 años el Señor ha venido cumpliendo esa palabra. Muchas personas que estaban alejadas, apartadas, caídas, destruidas, espiritual, ministerialmente, físicamente, emocionalmente, familiarmente, Dios las ha traído y han sido restauradas para la gloria del Señor. Y es ahí, amados hermanos, donde nace este ministerio, el ministerio de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elín, un descanso para su alma. El Señor nos habló en una campaña de 40 días
una campaña de 40 días de ayuno que el ministerio hace y lo termina siempre el 28 de febrero. Empezamos más o menos la segunda, tercera semana de enero y terminamos siempre los 28 de febrero. En esos días de los 40 días de ayuno que cada año hacemos para gloria del Señor, que es una siembra que empezamos haciendo para durante todo el año, como dice la Biblia, lanzamos el pan sobre las aguas y creemos que durante el año el Señor nos da cosecha y es lo que nos fortalece y nos ayuda. En una de esas campañas de ayuno, el Señor nos habló como a los 21 días del ayuno que teníamos que ir a pedir perdón y a perdonar al ministerio donde yo había servido al Señor por 13 años. Yo dije, bueno, Señor, entonces si tú estás hablando, quiero que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo. Me acuerdo tanto que llamé a un pastor para que me diera el número de teléfono del pastor principal en Colombia, que era el pastor responsable por la iglesia en Colombia del ministerio donde yo nací. Aquel pastor me contestó, yo le dije, pastor, que el Señor le bendiga, le habla al pastor Jorge Vargas, tal vez usted no me conoce, y él me dijo, no, yo sí sé quién es usted, yo le conozco, he escuchado sus predicaciones, usted estuvo en tal país, pero yo no estaba en la capital, me encontraba en la provincia, y yo sé quién es usted. Ahí entonces en ese momento agendamos un día para encontrarnos. Yo llegué a ese lugar, me acuerdo tanto que el pastor muy amorosamente me recibió y le dije estas palabras, pastor, yo vengo aquí no porque esté derrotado o fracasado, yo vengo aquí porque lo más importante no es enseñar y predicar, es vivir lo que enseñamos y es vivir lo que predicamos. Y yo vengo aquí a decirles que los perdono por todo el daño que el ministerio me hizo. Quiero decirles que los perdono, quiero decirles que les bendigo, pero también vengo a decir que me perdonen y que me bendigan, porque en mi momento de enojo, de rabia, en mi momento de rencor, que sentí odio, dije cosas contra el ministerio que no tenía que decir, ciertas verdades, pero no fui yo quien derramé la unción sobre este ministerio, fue Dios. Así que un día los líderes de este ministerio le darán cuentas al Señor. Así que yo vengo hoy a decirles que los perdono, que los bendigo, pero también quiero decirles que en el nombre de Jesús me perdonen y me bendigan. Me acuerdo tanto que nos fuimos, salimos de la oficina, fuimos al altar, el pastor se botó de rodillas y me dijo que lo ungiera con aceite y que orara por él. Oré, le ungí con aceite, luego yo me boté de rodillas, el pastor me ungió con aceite, oró por mí, oramos, nos abrazamos. Fue algo lindo, fue algo maravilloso, amados hermanos, y yo salí como una plumita de ese lugar, libre, sin cargas. La gloria sea para el Señor. Tengo autoridad moral para hablar de perdón, tengo autoridad moral para decir que sí podemos perdonar y que sí podemos decir perdón cuando nos equivocamos. Y ya van 8 años del ministerio de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elim. Dios ha abierto puertas. Hay 2 iglesias en Cúcuta. El pastor es Juan Carlos Cuellar en la zona industrial. Hay otra iglesia en Cúcuta, en el barrio Chapinero. El pastor es el pastor Raúl Gómez. Hay otra iglesia en las afueras de Bucaramanga, cerca de Centro Abastos. El pastor es el pastor Manuel Chaparro. Tenemos una iglesia en Sogamoso, el pastor es Víctor Roballo. Hay una iglesia en Aquitania, el pastor es el pastor Ángel Arturo. Tenemos una iglesia también en Cupiagua, Casanare, los pastores allí, el pastor Misael. Tenemos una iglesia en Tauramena, el pastor es Anua Mosquera. Tenemos iglesia en Agua Azul, el pastor es Luis Carlos. Tenemos iglesia en Maní, Casanare, el pastor es el pastor Álvaro Arévalo. También tenemos iglesia en Yopal, el pastor es el pastor Cosme Godoy. Luego en Atocorozal, Casanare, el pastor Nelson Daza. Y en Arauca, ahí está nuestro hermano Omar Osorio. Aleluya, sintiéndose orgulloso de escuchar hablar de Arauca, su tierra natal. Allá está el pastor Carlos González. También tenemos iglesia en
en Tumaco. El pastor es el pastor Andrés, el pastor Andrés Millán. Tenemos iglesia Línea en Ibagué, el pastor es el pastor Andrei Castañeda. En Bosa, Santa Bárbara, tenemos allí iglesia Lin, la dirigente es la hermana Claudia Chaguala. Y bueno, estamos aquí en Bogotá, en el auditorio principal. Aquí quienes habla es el pastor Jorge Vargas, y es lo que el Señor ha hecho durante estos 8 años. Pastores han sido restaurados, han sido bendecidos de una manera muy especial, y nuestra meta es seguir creciendo en el Señor, nuestra meta es seguir madurando, nuestra meta es seguir, amados hermanos, aleluya, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Nos mandó a restaurar personas. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Nos mandó a predicar, a discipular, a ser testigos. Nos mandó el Señor a preparar un pueblo bien dispuesto para el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene, Él viene, amados hermanos. El Señor está volviendo por su pueblo, el Señor está volviendo por su iglesia. En Mateo 24, en el versículo 3, la Escritura dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y sus discípulos le dijeron: Señor, dinos qué señales habrán antes de tu venida y del fin del siglo. No del fin del mundo, sino del fin del siglo. Jesús entonces empezó a darle señales. Le dijo: vendrán muchos en mi nombre y os engañarán diciendo yo soy el Cristo. Era una señal religiosa. Luego el Señor les dijo que habrían guerras y rumores de guerras, era una señal bélica. Luego el Señor les habló de que habrían naciones contra naciones y reinos contra reinos, se unirían para pelear. Después el Señor les habló que habrían terremotos por diferentes lugares del mundo entero. Y luego también el Señor les habló de que habrían hambres, que habrían pestes, que el Padre se levantaría contra el Hijo contra el Padre, que seríamos perseguidos y aborrecidos por causa de su nombre. Y luego el Señor dice: y este evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin. Así que la última señal que falta es la señal, amados hermanos, de que el evangelio sea predicado por todo el mundo, y esta señal se está cumpliendo actualmente. La palabra de Dios ha sido traducida a varios dialectos para que las tribus indígenas puedan leer la palabra del Señor. Ahora, si usted enciende la radio, en el AM va a escuchar programas cristianos, en el FM, si usted enciende la televisión, por las redes sociales, por la internet, hermanos, el evangelio está siendo propagado a lo largo y ancho de las naciones y del mundo entero. Esa es la última señal que falta, aleluya, por cumplirse, que el evangelio sea predicado por todo el mundo para testimonio, para que luego nadie diga: a mí no me hablaron, a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron, no me exhortaron, no me hablaron de Dios. Entonces, y dice la Escritura, y luego vendrá el fin. Así que puedo decirles por la palabra del Señor que en cualquier momento puede ser la venida del Señor. Cuando el árbol está reverdeciendo, es señal que el árbol va a dar fruto. Por las señales que usted acaba de escuchar, podemos decir que Jesús viene pronto por su iglesia. Viene pronto por su iglesia. Ahora, amados hermanos, yo puedo hablarles bíblicamente que Jesús va a venir, que Jesús va a volver, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar referencias sobre esto. El mismo Señor Jesús dijo que Él volvería por segunda vez. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1, la Escritura dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Entonces dice el Señor: volveré y os tomaré, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Note lo que el Señor dice: volveré y os tomaré. El Señor vendrá por su pueblo. Él habló que iba a venir por segunda vez. También, amados hermanos, Pedro habló que Jesús volvería por segunda vez. En Hechos 3,
en el versículo 19, la escritura dice: así que convertidos y arrepentidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él os envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesucristo volverá por su pueblo. Pablo habló de la segunda venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 16 y 17, la escritura dice: porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados para estar siempre con el Señor. Pero los ángeles también predicaron que Jesús volvería por segunda vez. En Hechos 1, en el versículo 10 y 11, dice la Biblia que mientras Jesús era llevado en gloria, dos varones con vestiduras blancas se pararon y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos dijeron que Jesús volvería de la misma manera que fue llevado en gloria. Jesús viene. Jesús está volviendo, amados hermanos, aleluya, por su pueblo y por su iglesia. Aleluya. Y Él nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos está preparando, el que nos está capacitando para presentarnos ante el Señor como una esposa virgen, santa, sin mancha, sin arruga, irreprensible, llena de su presencia. Así que es importante estar preparados. Es importante dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. El Señor está volviendo por su iglesia. ¿Y cómo va a ser la venida del Señor? La palabra del Señor dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ni siquiera un segundo, sino una onceava de segundo, que es lo que se demora una persona en abrir y cerrar los ojos. Así será la venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde no habrá tiempo ni oportunidad para que las personas se bauticen, se arrepientan, pidan perdón, le digan: Señor, te quiero servir, ahora sí quiero volverme a ti, ahora sí quiero, Señor amado, consagrarme. No habrá tiempo, amados hermanos, no habrá tiempo. Aleluya, no habrá tiempo. Por eso no podemos convertirnos o no podemos darnos el lujo de creernos los dueños de la vida. ¿Como quién? Como el rico insensato. El rico insensato dice: oh alma mía, tiene para muchos días, come, bebe, gózate, regocíjate. Y el Señor dice: necio, hoy vas a morir. ¿Para quién va a ser todo lo que tú tienes? Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que la vida es como la neblina, que aparece por un tiempo y luego desaparece. Así que el Señor, aleluya, Él ha levantado este ministerio, el ministerio de la iglesia cristiana Pentecostés Elim, un descanso para su alma con propósitos. Y ese propósito es restaurar personas. Ese propósito, amados hermanos, es preparar un pueblo bien dispuesto para el arrebatamiento de la iglesia, para la segunda venida del Señor. Jesús viene, aleluya. La segunda venida del Señor se divide en dos etapas. La primera, cuando Él venga en los aires, eso es el rapto, arrebatamiento. Y 7 años después, amados hermanos, después de las bodas del Cordero, Él vendrá, y ahí será la segunda fase de la segunda venida, cuando Él venga con la iglesia a establecer su reinado, su reino milenial, la edad de oro, el milenio, la séptima dispensación. Así que le invito en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted se ponga cuentas con el Señor. Aleluya, para que se vuelva al Señor. Aleluya, para que se vuelva a la presencia del Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es 2 de Pedro 3:9. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. La Biblia lo dice: Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda,
mas todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad y es un cambio de corazón. El arrepentimiento connota dos elementos: abandono de lo malo y rendición al Señor. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que hice y no volver a hacer lo más. El arrepentimiento me acerca al Señor porque el pecado me aleja del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3, la escritura, amados hermanos, dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todas las personas sean salvas. Por eso Él ha enviado al Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Así que si usted vive aquí en Bogotá o vive en Arauca, en Corozal Casanare, en Yopal, en Agua Azul Casanare, El Maní Casanare, en Cupiagua Casanare, en Tauramena Casanare, en Sogamoso en Boyacá, en Aquitania Boyacá, en Cúcuta norte de Santander, en Tumaco, en Nariño o en Ibagué Tolima, o en Bosa, Santa Bárbara o aquí, aleluya, en Bogotá o en Bucaramanga, le invitamos: acérquese a uno de los ministerios de la Iglesia Cristiana Pentecostés Elim, un descanso para su alma. Sin duda alguna, el Señor restaurará su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, porque este ministerio fue levantado por Dios, amados hermanos, para restaurar ministerios, para restaurar la vida espiritual, para restaurar su salud, para restaurar su vida en todas las áreas. Que el Señor les bendiga y me gustaría orar por su vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos y queremos pedir que tu presencia fluya y se manifieste de una manera especial, que cada persona que ha estado conectada pueda ser bendecida ahora en el nombre de Jesús. Bendecimos a su familia, bendecimos a sus familiares, Señor, bendecimos, Señor, sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Señor, esta madrugada, cuando estudiábamos tu palabra en el libro de Levíticos, tú nos hablabas que cuando los sacerdotes, Señor, Aarón y sus hijos, ellos bendecían al pueblo, tú los bendecías, Señor, mientras ellos oraban por ellos. Así que bendice a través de esta oración de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que cada persona pueda experimentar restauración a través de tu presencia, Espíritu Santo. Declaramos restauración. Gracias por restaurar la salud, por restaurar su vida financiera, por restaurar el hogar, la familia, el matrimonio, por restaurar, Señor, la vida emocional, por restaurar la vida espiritual y ministerial, por levantar a los que han caído, por darle fuerzas a los que estaban, Señor amado, sin fuerzas. Señor, gracias por restaurar al que el diablo había destruido. Gracias, Señor, por hacer volver al descarriado. Padre, gracias en el nombre de Jesús por despertar, Señor amado, el espíritu de cada hermana y de cada hermano por la oración, por la palabra, por tu presencia, por la congregación. Oramos en el nombre de Jesús para que en estos momentos, si alguna persona está enferma, se sane en el nombre de Jesús. Que si en estos momentos hay alguna persona con algún dolor en el cuerpo, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le decimos: dolor, enfermedad, ese hombre, esa mujer, esos niños no le pertenecen. Por lo tanto, le ordenamos que quite las manos de la salud de él, de ella y de cada órgano de ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti te decimos, espíritu destructor de hogares, suelte esos hogares, suelte esos matrimonios y suelte esas familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, opera milagros, opera milagros. Ese milagro que esta persona ha estado necesitando, opera el milagro, abre esa puerta, rompe esas cadenas. En el nombre de Jesús, oramos, Señor,
por tu buena mano ahora, en los hospitales, en las clínicas. Pon tus manos allí y da sanidad a los que estaban allí, Señor amado, sufriendo a causa de esos dolores. Da, Señor amado, libramiento a las personas que se debatían entre la vida y la muerte. Señor, pon tus manos allí en el nombre de Jesús. Pon tus manos en las cárceles de hombres, de mujeres, en las correccionales, y liberta allí, Señor, personas, y luego úsalas para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, en estos momentos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos ustedes. La gracia y la paz de nuestro buen Dios sea para sus vidas. En el nombre de Jesús.